Catástrofe en el ejército ucraniano, y es que lo que ayer comenzaba con unas acciones ofensivas por parte del ejército ruso, al momento actual no solo no han cesado, sino que todavía siguen cosechando éxitos. Un medio que refleja fielmente lo que estaría ocurriendo en esa zona del frente es el canal pro-ucraniano alternativo de Legitini, que fijaos la información tan importante que nos da. Nuestra fuente informa que los rusos estaban bien preparados para la ofensiva de Kharkov, ya que la Fuerza Armada de Ucrania los estaban esperando, los esperaban eventualmente, pero en las primeras horas de la ofensiva, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron más de 30 drones Lancet, docenas de misiles de alta precisión desde helicóptero y aviones, misiles como los Lemur, así como en lo profundo de la retaguardia de la Fuerza Armada de Ucrania volaban decenas de drones de reconocimiento de los rusos, que rastreaban casi todos los movimientos del ejército ucraniano. Así es, señores, pese a que los ucranianos estaban esperando ese avance ruso, les ha pillado por sorpresa, dado la gran cantidad de medios empleados y la gran potencia mostrada por el ejército ruso, ¿no? Debido a esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido grandes pérdidas en equipamiento, según afirma Legitini. El Estado Mayor de la Fuerza Armada de Ucrania esperaba repetir la derrota de los rusos, pero resultó que los rusos, con poca fuerza, obligaron a la Fuerza Armada de Ucrania a revelar todas sus cartas preparadas. Todos los movimientos de los ucranianos fueron rastreados por el ejército ruso y bueno, pues ya han mostrado sus cartas los ucranianos que tenían en la frontera. Ahora le toca a los rusos actuar como están haciendo, ¿no? Y los rusos, con la ayuda de drones y misiles de alta precisión, destruyeron decenas de unidades de equipo pesado de la Fuerza Armada de Ucrania. La Fuerza Armada de Ucrania también destruyeron el equipo de los rusos. Pero el problema es que los rusos tienen 5 veces más de equipos y no notan la pérdida de 6 u 8 tanques. Pero para la Fuerza Armada de Ucrania, esa cifra de pérdida de tanques en un día es casi un desastre. Bueno, yo diría sin el casi, ¿no? Es un desastre. Observamos, estamos oteando la información. Si Zelensky fracasa en la defensa de la región de Kharkov, a pesar de tener todas las cartas de triunfo y la inteligencia sobre la próxima ofensiva rusa, tenía todo para adelantarse Zelensky, ¿no? Entonces la situación para la Fuerza Armada de Ucrania se volverá catastrófica. Yo diría que ya se está volviendo catastrófica. Cuidado, porque el Ministerio de Defensa ruso esta misma mañana informaba que, como resultado de las acciones ofensivas, unidades del Grupo de Tropas del Norte liberaron las localidades de Borisovka, Ogursovo, Pleterevka, Pilnaya y Strelechia. En total, 5 localidades, 5 asentamientos han sido liberados en la región de Kharkov en un día, ¿no? Fijaos también, las pérdidas enemigas, dice el Ministerio de Defensa ruso, ascendieron a 170 militares en esa zona, 3 vehículos blindados de combate y 4 vehículos sin especificar. Y fijaos, fueron capturados 34 militares ucranianos en esa sola maniobra. Un análisis muy ilustrativo sería el que nos ha dado Yuri Podolyak, el gran analista militar ruso, que afirma que los asentamientos liberados que hoy ha informado el Ministerio de Defensa rusos ya serían como hormigón armado, es decir, que todavía hemos de esperar más liberaciones que se estén produciendo en el momento actual. Lo que ha informado el Ministerio de Defensa ruso es ya hormigón armado, ¿no? Como si ya fuese nuestro hace 5 días, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta que la práctica del Ministerio de Defensa ruso es informar incluso con un día de retraso, cuando ya está prácticamente confirmada la liberación, ¿no? Por lo tanto, estos asentamientos fueron los liberados en el día de ayer. Dice Yuri Podolyak, repito, la situación está muy dinámica y fuerte para nosotros, ¿no? También dice Yuri Podolyak que además lo que distingue en gran medida la situación del norte de Kharkov a la de otras secciones son la gran cantidad de prisioneros que estaría consiguiendo la fuerza rusa. ¿Y por qué se produce esta gran captura de prisioneros? Bueno, según afirma Yuri Podolyak, los militares locales son los de defensa territorial de la propia Kharkov, ¿no? Que eran los que estaban esperando en primera línea y, lógicamente, prefieren rendirse antes que enfrentar una batalla contra los rusos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta el final. Bueno,
son unidades de defensa territorial de Kharkov, zona donde también hay mucha cantidad de población prorrusa y bueno, lógicamente, pues a las primeras de cambio, si se pueden rendir, se rinden, que estos no son los de Lviv, los de Kiev y de otras regiones más occidentales, ¿no? Hay informaciones al respecto, por ejemplo, Cartel, canal pro-ucraniano alternativo, afirma que se están produciendo muchas huidas del frente por parte de los más nacionalistas ucranianos porque está habiendo peleas trifulcas, malos entendidos con el comandante en jefe, ¿no? Por parte de esas unidades nacionalistas, Aidar, Kraken, Azov, sector derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, cuando empiezan a ir malas cosas, véase porque eres prorruso o véase porque eres nacionalista ucraniano, se te cae el frente, ¿no? Sea por una cuestión o por la otra, ¿no? Los extremos al final se acaban pareciendo, ¿no? Sigue Yuri Podolyak y afirma que en internet hay muchos vídeos de grupos de militares que inmediatamente se entregaron como prisioneros, lo que también explica en gran medida la velocidad sin precedentes del avance ruso. Además de todo ello, dice Yuri Podolyak, llama la atención las lamentaciones de los expertos en información militar del lado ucraniano. Afirman que no existe una interacción normal entre las unidades vecinas en el campo de batalla. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué no se comunican bien las unidades ucranianas? También nos da la respuesta Yuri Podolyak. Y es que afirman que los compañeros vecinos de las unidades militares ucranianas a menudo no saben lo que está ocurriendo cerca. Es decir, el equipo de defensa cerca de Kharkov no tiene un sistema basado en las capacidades de reconocimiento y coordinación de la OTAN. O simplemente no saben cómo utilizarlos correctamente. Estarían defendiendo, por así decirlo, a ciega, entre comillas, a ciega, porque tampoco podemos entender que no tienen ninguna visión. Tienen todo el reconocimiento, tienen toda la inteligencia, pero cuidado que al momento de la batalla parece que todo no estaba tan bien preparado. Lo que lleva todo esto a la inconsistencia de las acciones del enemigo, defensivas, ¿no? Por el momento. Y nuevamente, como consecuencia, a nuestro rápido avance. En algunas posiciones, es verdad que no solamente los ucranianos están llevando a cabo acciones defensivas, también están lanzando contraataques, con más pena que gloria, también hemos de decirlo, ¿no? Resident también, por su parte, nos da información adicional muy importante y valiosa, que yo tengo que compartir con vosotros, lógicamente. Resident afirma que nuestra fuente en el Estado Mayor dijo que Syrskyi considera la operación en Kharkov una maniobra de distracción de los rusos, por lo que no tiene intención de transferir reservas importantes para parar a los rusos en Kharkov. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo principal ahora es detener al ejército ruso en dirección a Avdiivka para tener tiempo de preparar Selidovo y Pokrovsk para la defensa y evitar que el enemigo cree esa cabeza de puente que sería demoledora, ¿no? En Pokrovsk, Kurajovo y Selidovo, ¿no? Toda la zona del sur de Donetsk, ¿no? Bueno, yo lo refiero y lo referiré. Que esta maniobra no sea la principal de toda la línea de contacto, yo creo que es lógico, a no ser que haya una gran sorpresa, ¿no? Pero bueno, al momento actual no podemos considerar la dirección de Kharkov dirigida por el grupo de tropas norte como la principal. Pero yo creo que tiene sustancialidad propia esta maniobra. No simplemente es alternativa, no simplemente es secundaria o tiene como único exclusivo distraer las tropas. No, tiene la principal misión de crear una zona de amortiguamiento. Crear una zona de amortiguamiento desde el punto de vista defensivo para que no haya bombardeos contra la región de Belgorod y también ofensivo. Acercar los cañones de artillería, la cohetería próximamente a Kharkov, a 30 kilómetros de Kharkov. 30-25 kilómetros de Kharkov, ahora más o menos están a 30 kilómetros por la zona más cercana, pero incluso acercarlo un poquito más, a 25-20 kilómetros, ¿no? Y una vez situados a esa distancia, poder maniobrar con mejor soltura la artillería, la cohetería, ¿no? Atacar directamente Kharkov, las ubicaciones ucranianas en Kharkov. Es más, fijaos lo que os digo, también entendería que Syrskyi no lleve muchos refuerzos allí. ¿Por qué? Porque atendiendo a cómo está la zona de Pokrovsk, atendiendo a cómo está la zona de Chasiv Yar, Kharkov, bueno, te crea un problema ahí, pero no va a más. No va a ser una sangría por el momento. Donde sí se te puede formar la hecatombe es en el sur. Crónica Militar, canal prorruso, también nos da información de por qué
el ejército de la Federación estaría avanzando de manera tan sorprendente. Y es que las unidades rusas que estaban en la frontera, en Belgorod, estaban formadas por la Guardia Rusa y las Afrika Korps. Las Afrika Korps son unidades que a su vez están formadas por los ex-wagnerianos y los Akhmat, los chechenos. Por lo tanto, se habría formado ahí una coalición, si se me permite la expresión, ¿no?, de la Guardia Rusa y los Afrika Korps. Espectacular, ¿no?, lo que se estaría formando allí. Es una información que da Crónica Militar, también atendiendo a otra analista militar rusa. Pero bueno, a mí, si lo valida Crónica Militar, me parece estupendamente, ¿no? La situación, justo cuando yo me conectaba, sería tal que así: dos principales ejes de ataque, subdividido en tres, pero bueno, dos principales ejes de ataque. El eje 1, ahí lo tenéis, como en la zona más cercana directamente a la ciudad de Kharkov. El asentamiento principal que ahora los rusos tienen en mente es Liptsi. Y la zona 2, donde el principal asentamiento es Vovchansk. Se ve claramente, ¿no? Los rusos están pinzando Vovchansk. Y esta es una información dada por los compañeros de Rivar, que ya sabemos que son muy escrupulosos, son muy parados a la hora de confirmar las cosas, ¿no? Por lo tanto, se confirma que hay pinzamiento de Rusia en torno a Vovchansk. Veremos cómo evoluciona todo. Y cuidado, porque también hay información adicional de que en las próximas horas la región de Sumy podría volver a estar muy caliente. Digo volver porque ya al inicio de la operación militar especial estuvo candente, ¿no? SVO afirmaba que se estarían produciendo los primeros combates, pero afirmaba que eran grupos de sabotaje ruso, no eran una maniobra, acciones ofensivas como tal. Tampoco vayamos aquí a lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Y también esta mañana se ha producido un trágico incidente, porque los ucranianos han llevado a cabo un ataque terrorista, ¿no? Al menos 5 personas murieron como resultado de un ataque con misiles del ejército ucraniano contra un restaurante en el centro de Donetsk, donde se habían reunido participantes de una manifestación motorizada en honor al 10º aniversario de la República Popular de Donetsk. Porque bueno, aunque hace bien poco que tuvieron la anexión, la liberación con la federación, pero estos señores desde el 2014 ya votaron en referéndum su independencia, ¿no? Por lo tanto, ahora lo están celebrando, en el día de hoy concretamente, ¿no? Los ucranianos han aprovechado y han llevado a cabo un ataque terrorista, ¿no? El ataque fue llevado a cabo por misiles estadounidenses occidentales HIMARS. Qué casualidad, ¿no?